Muchísimas gracias y muy buenos días a todas, a todos. Para mí es un gran honor, un verdadero honor darles la bienvenida a esta nuestra casa compartida, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a la inauguración de la 35ª reunión de titulares de embajadas y consulados, la última de esta administración. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de todos los embajadores y embajadoras eméritas y eméritos y eminentes, y quiero saludar con especial afecto a Bernardo Sepúlveda, a Carlos de Icaza, a Sandra Fuentes, y me complace que nos acompañe Claude Heller, Eduardo Navarrete, Raúl Valdés, Jorge Castrovalle, Eduardo Ibarrola y Rubén Beltrán. Siempre es muy grato para mí recibir en esta casa al cuerpo diplomático acreditado en México, a los medios de comunicación, muchas gracias, al Consejo Directivo de la Cancillería y a los representantes de instituciones muy importantes para nosotros, académicas, y por razones de tiempo que no me permiten quizás saludar a todos y a todas, quiero extenderles un abrazo muy cordial y muy fraterno y darles una muy cordial bienvenida a esta reunión. Esta es una reunión dedicada a recibir y a escuchar a los titulares de nuestras sedes diplomáticas. Ese es el principal objetivo de esta semana, porque además están aquí por voluntad propia, con recursos propios, y eso es un esfuerzo que yo quiero agradecer especialmente, porque lo que ustedes hacen es honrar una sana tradición implementada por el canciller Solana. Así es que esta reunión está dedicada a ustedes. En este primer evento vamos a desarrollar, creo yo, es el primer evento importante, diría yo, del año 2024. Yo diría de todo el gobierno federal. Y por lo tanto, nos hemos consagrado el año de 2024 y nuestro Congreso ha dedicado este año a la memoria de Felipe Carrillo Puerto. Y por ello quiero abrir hoy mis palabras justamente con unas de Carrillo Puerto. Y cito: el extranjero que quiere entender nuestro problema y nuestras posibilidades debe comprender un hecho simple. Nuestro pueblo tiene una larga historia, tiene un pasado grande, tiene una tradición rica, una memoria tenaz y una paciencia infinita. Durante 400 años nuestro pueblo ha sido un pueblo de esclavos, esclavos de un extranjero que nada ha conocido de nuestra vida y quien condenó a nuestra cultura como si fuera el trabajo del diablo. Fuimos físicamente conquistados, pero nuestra vida cultural permaneció. No solo retuvimos nuestro bello lenguaje, nuestras costumbres, nuestra habitación, nuestra religión, nuestro vestido, nuestra comida, también nuestros cantos, danzas, relaciones sociales que han seguido realizándose a través de los siglos a pesar de grandes años de negación. Me parece justo también hoy recordar a su combativa familia, porque a lo mejor no lo saben, pero Felipe Carrillo Puerto tenía una hermana que le llamaban la monja roja del Mayab, y además de ser la hermana de Felipe Carrillo Puerto, Elvia Carrillo Puerto está en la raíz del feminismo mexicano. Ella, traspasando el tiempo, quiero decir que sus palabras siguen vivas, porque Elvia Carrillo Puerto dijo, y cito: la única manera de cambiar la realidad es siendo parte activa. No hay libertad real si existen cadenas invisibles que nos oprimen. La igualdad de género no es un privilegio, es un derecho. No es tampoco un conflicto entre hombres y mujeres, es una lucha conjunta por la justicia. Así es que Elvia Carrillo Puerto, que quizá debió haber estado junto a Salvador Carrillo Puerto, pero la recordamos hoy con mucho afecto también. He tenido la oportunidad de asistir por lo menos 2 veces a esta muy importante reunión de embajadores y cónsules. Una vez como invitada cuando era secretaria ejecutiva de la CEPAL y una segunda vez como embajadora de Chile, ahí donde estás tú, querida Laura Moreno, seguramente. Y hoy qué honor para mí
poder estar aquí justamente y conducir esta semana junto a ustedes de la mano como canciller. Este 2024 lo inauguramos con un puerto de llegada clara. La presente administración concluye un encargo en los próximos menos de 9 meses. Y esta reunión apuesta para fijar una brújula compartida que expreso justamente en el emblema. ¿Dónde está nuestro emblema de la REC? Ahí está. Porque nuestro emblema de la REC, y la escogimos con mucho cariño de manera colectiva, es una brújula compartida que expresa la rosa de los vientos, porque la brújula es un artefacto indispensable para la navegación, pero además no resuelve por sí misma el propósito del viaje, no reemplaza la voluntad humana o la respuesta esencial. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y para esbozar la respuesta contamos con cimientos sólidos. Independientemente del destino, el viaje nos tiene que asegurar el resguardo del interés de México. Así lo decía Manuel Tuello, por sobre todas las cosas, México. Y esa es nuestra brújula. Y el destino no nos es indiferente. Para nosotros supone mejorar la vida de nuestra vasta y diversa diáspora, de nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior. Atender las causas estructurales de la movilidad humana, de la migración, fomentar el desarrollo inclusivo para generar empleos dignos y bien remunerados, mantener una relación fecunda con nuestros países vecinos, luchar por las mejores causas de la humanidad con una voz que permita la construcción de posiciones de paz ante la cacofonía de posturas que se empeñan en exacerbar diferencias. México también tiene una gran alma multilateral. Amigas y amigos, como lo ha subrayado el presidente Andrés Manuel López Obrador, México se encuentra en un profundo momento de transformación. En concordancia, al igual que el interior de México, esta Cancillería intenta ejecutar una política exterior desde una visión humanista, siempre en función del bienestar de la gente, que promueva la paz, el desarrollo, a través de la solidaridad y la justicia, una que combate privilegios que niegan derechos. Los tiempos se estrechan y en ocasiones, motivados por la inercia, nos deja cada día quizás más impotentes frente a los cambios o las cosas que quisiéramos hacer. Pero yo me rebelo ante la noción de la inercia. Muchos o pocos serán los meses que nos quedan, pero intentaremos con toda la voluntad fijar un sello distintivo de esta administración, de este periodo que me toca a mí concluir, que se suma, por supuesto, al periodo anterior de mi antecesor, Marcelo Ebrard. Cuando asumí el cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en julio de 2022, hace 6 meses, que me parecen como años, propuse una diplomacia de las 4 Cs, una diplomacia cercana. Es muy importante para mí, cercana a la gente, incluyente, al servicio. Una diplomacia congruente con los principios de política exterior y del legado histórico de las y los diplomáticos mexicanos, que hoy algunos nos acompañan aquí. Una diplomática contundente, oportuna, eficaz, que resuelva, que produzca resultados. Y una diplomacia comprometida con la transformación del país. Porque estas 4 Cs están comprometidas también con una política exterior bicentenaria, que ha sido un faro de vocación progresista y transformadora, y a veces en paradójica contradicción con el tenor de los acontecimientos internos. Nuestra vocación es terminar con esa brecha, porque cuando la patria decidió hacer gobierno, la vocación igualitaria y justiciera le dio voz a los anhelos de los siempre postergados. Y creo que hubo compromisos tangibles que se expresan precisamente en la política exterior. Por ello, el lema de esta semana, yo diría, espero que sea una inolvidable semana para todos ustedes,
es por una diplomacia de convicciones cercana, humanista e igualitaria. En México del presente, sin lugar a duda, es tributario de su historia. Y por eso solo quiero reivindicar algunas, yo diría, pasajes importantes. Porque esta no es una afirmación para estremecerlos, es continuidad de lo que México ha sembrado. Convicciones, por ejemplo, como las que sembró Morelos en los sentimientos de la nación, convicciones radicales como las que cruzaron la Constitución del 57 de la mano de Juárez, y la generación liberal, convicciones radicales como las que animaron a Zapata y a Villa, rostros del pueblo a la primera revolución social del siglo XX. Convicciones radicales como las que llevaron a Cárdenas a cometer la herejía de rescatar para México la riqueza natural alojada en sus entrañas. Hoy decimos en voz alta que aspiramos un mañana sin desigualdades, sin el peso vergonzante de los privilegios, sin violencia, sin opresión a las mujeres, a los adolescentes, a las diversidades que ya han padecido por demasiado tiempo. Y estas son convicciones que son los colores que dibujan la ruta de nuestra Cancillería hoy. Servicio Exterior Mexicano, 3 palabras. Y yo de esas rescato una, servicio. Y esa, para mí, es una de las palabras más importantes, que la Cancillería esté al servicio. Y por eso me parece tan importante que hoy estén aquí colegas del Servicio Exterior Mexicano y colegas que no son del Servicio Exterior Mexicano, pero que están al servicio de la política exterior. Yo se los he dicho muchas veces, yo no soy una embajadora de carrera, pero soy una embajadora a la carrera. Me quedan 8 meses y 20 días, así que imagínense. ¿Y por qué les digo que es una diplomacia cercana tan importante? Porque México tiene una población de 131 millones de personas, parcial, porque cerca de esos 12 millones de mexicanos y mexicanas de primera generación viven fuera de nuestras fronteras y la mayoría en Estados Unidos. Y en 2021, ¿verdad?, se amplió, se determinó por una reforma al artículo 30 constitucional la ampliación del concepto de nacionalidad. Y entonces abarcamos hoy día a una población mexicana que también, muy mexicana, pero que nació fuera del territorio y que así ha sido reconocida como una integrante plena, con plenos derechos, abarcando a segundas y sucesivas generaciones. Así es que sumamos también a aquellos mexicanos y mexicanas de segunda, tercera y cuarta generación que están fuera de nuestro país y que alcanzan casi 40 millones de personas, sobre todo al norte del río Bravo, al sur del Suchiate y en los océanos, cruzando océanos Atlántico y Pacífico. 40 millones de mexicanos y mexicanas. Pero tenemos una potente red, y esa es la que hoy aquí está expresada, y me alegro que nos acompañe el servicio, nuestros amigos embajadores de otros países y de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. Gracias por acompañarnos, porque es muy importante enfatizar que México cuenta con 162 oficinas en el exterior, que están aquí hoy, y tenemos la red consular más grande de un país en otro, con la apertura sobre todo en Nueva Jersey de un consulado adicional. Tenemos 53 consulados en Estados Unidos. Sé que algunos embajadores no han podido llegar porque tenemos la crisis de los aviones 737 y algunos están varados por aviones de Copa o de Aeroméxico, y esto ha causado pues algunos retrasos, pero espero que se nos incorporen mañana o pasado, pronto, y que estén bien sobre todo. Pero fíjense que estos consulados en Estados Unidos alcanzaron a atender a 2.5 millones de personas en los 42 servicios que se ofrecen. En este tan importante momento de elecciones en México, estamos en un proceso de credencialización para que la diáspora mexicana pueda obtener su credencial de elector y pueda participar, si quiere, en la elección
más importante de la historia de México, que va a ser la de junio de este año. Y además para cultivar una cultura cívica que va más allá de la propia elección de México. En el mundo va a haber más de 75 elecciones a nivel mundial. Van a participar más de 3,000 millones de personas y van a acudir a las urnas. Yo diría ciudadanos de países como la India, como Rusia, como Ucrania, bueno, Estados Unidos, que se diga, América Latina y el nuestro. Entonces va a haber un cambio muy profundo este año, y por eso creo que es hora de que nuestros consulados, embajadas, nuestras oficinas desplieguen precisamente este ánimo por cultivar una cultura cívica. Uno de los principales pensadores de nuestro tiempo, al que yo admiro, es Tony Judt, y él dijo: hay algo profundamente erróneo en la forma en que vivimos hoy. Hemos hecho una virtud de la búsqueda del beneficio material. De hecho, esta búsqueda es todo lo que queda de nuestro sentido de propósito colectivo. Sabemos que cuestan las cosas, pero no tenemos idea de lo que valen. Parecemos incapaces de imaginar alternativas. Y esto se los digo porque yo creo que el cambio que se va a producir este año en el mundo tiene que llevarnos a un profundo cambio de modelo de desarrollo, de modelo de vivir, porque el mundo no va bien, como lo vamos a ver en algunos de los seminarios esta semana. Y yo creo que México se ha atrevido a hacer este cambio, para bien y para mal, con sus pros, con sus contras, pero México se atrevió. Y el presidente lo ha reiterado en varias ocasiones: el humanismo mexicano es el modelo de gobierno de la Cuarta Transformación. Debemos, y por ello, y lo intentó y lo está llevando adelante, transformar la forma de ejercer el poder, que solo puede ser puro y virtuoso cuando se pone al servicio de otros. No debemos perseguir metas individuales, sino intereses comunes. Y sobre todo creo que esta lucha contra la corrupción es sin duda un principio del actuar político. Es un acto esquivo y muy difícil de lograr. Y también sé que quizá no todos estemos totalmente de acuerdo con las transformaciones que se están proponiendo. Sin embargo, creo que estamos sí todos de acuerdo en que los valores del humanismo mexicano se han hecho presentes en nuestra política exterior y han definido nuestras posiciones que tenemos ante el sistema internacional. El respeto irrestricto a la soberanía propia y a la ajena. La reivindicación de la libertad como principio esencial en tiempos donde la orbe fundaba riqueza sobre las espaldas del esclavismo. La búsqueda incesante de la paz como rasgo irrenunciable, la primacía irrebatible de los derechos humanos en todo tiempo y lugar, el asilo a los perseguidos como sello de identidad, la construcción y el fortalecimiento del multilateralismo como herramienta de la razón. Estas son y siguen siendo las banderas de México. Se han labrado a lo largo de 200 años, constituyen las simientes de una política de Estado, legítimos motivos de orgullo y pruebas de que la tradición del humanismo mexicano ha estado siempre presente, no solo en la Cuarta Transformación. Hoy sí vivimos una transformación de la vida social, política y económica. El humanismo y la política exterior se han proyectado a la esfera internacional y sabemos y tenemos conciencia de que hay un modelo que ha exacerbado las desigualdades y el sufrimiento humano. Sabemos también que hay dos guerras incomprensibles en el mundo de hoy, que también nos pone en una posición a veces de enorme impotencia, de no poder actuar ni siquiera a través del sistema multilateral que la humanidad creó, que son las Naciones Unidas. Sin embargo, creo que tenemos que seguirlo intentando, porque de lo que se trata es que podamos ir verdaderamente hacia un mundo con mayor paz. Y cuando yo hablo de igualdad, no me refiero solo a la titularidad de derechos. Me refiero a que la desigualdad y las asimetrías entre los países son, sin duda, ineficientes desde el punto de vista económico.
conspiran contra el desarrollo, contra los negocios. La desigualdad es de verdad un mal que es necesario combatir. Y yo aquí repito lo que me tocó armar durante una década en CEPAL, porque estoy convencida de que es necesario igualar para crecer y crecer para igualar. No se puede crecer primero e igualar después, eso no existe. Igualar y crecer deben ir de la mano. Y hoy estamos en este verdadero cambio de época. Ya no es una época de cambios, es verdad que estamos como en un interregnum, el interregnum de Gramsci, de un mundo que no acaba de morir, un mundo que no acaba de nacer. Y aquí estamos nosotros, en ese interregnum. Y yo por eso creo que es tan importante que podamos realmente abordar temas tan difíciles como es el caso de la dinámica migratoria, como es el caso de las crisis de gobernabilidad y que nos amenazan desde todos puntos de vista. También tenemos el enorme desafío de la seguridad y sus expresiones violentas, del incremento de la delincuencia con violencia. Y por lo tanto creo que debemos justamente seguir luchando para que podamos en verdad avanzar como este cuerpo colegiado que es la Cancillería mexicana, que yo creo que tiene mucho que aportar. Y no quiero dejar de lado algo en lo que me parece que es fundamental, que si bien México ha avanzado en la igualdad de género, porque ya contamos con una composición paritaria en el legislativo, un rasgo bastante único, por cierto, si lo comparamos con otros países y lugares del mundo, también es cierto, y es cierto también que tenemos 9 mujeres gobernadoras y que la candidatura presidencial, por lo menos ahora, se está jugando entre 2 mujeres, pero en nuestra diplomacia no, en nuestro servicio exterior no, en nuestra Cancillería no. Y entonces tenemos que trabajar en estos próximos 8 meses para avanzar, aunque sea un poquito, y para que los hombres de esta Cancillería entiendan algunas decisiones que vamos a tomar para facilitarle el camino a las mujeres. Porque solo tenemos 7 de 10 titulares de México en el exterior, que son hombres, y en la rama diplomática consular, 1 de cada 3 funcionarios son mujeres. Es una asimetría que no podemos continuar. Necesitamos resolverla y resolverla de fondo. Por lo tanto, el que tengamos una política exterior feminista es muy importante, pero tenemos que actuar. Y por ello tendremos un panel específico sobre política exterior feminista. Y yo repito, nadie quiere reemplazar a los hombres, no se asusten. Lo único que queremos es el poder. Nada más. Y bueno, en este 2024 vamos a enfrentar un momento muy complejo, pero muy interesante, ¿verdad? Digo, difícil va a ser, porque vamos a tener la coincidencia política de las elecciones de Estados Unidos y de México, fenómeno que se da cada 12 años. Y ojalá no se reduzca a un duelo de estridencias, porque hasta ahorita ahí vamos, y que podamos vencer a los mercaderes del miedo, los que apuestan al aplauso fácil, sirviéndose de la xenofobia, del racismo, de la discriminación, los oportunistas de la ignorancia, que a cada dificultad imputan siempre la responsabilidad a otros. Por eso nosotros, ustedes, juntos, tenemos una misión para contrarrestar esto con base en la realidad y en la evidencia, que tenemos que mostrar que nuestra diáspora, que nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior y en el país, ¿verdad? Somos profesionales, no somos delincuentes, no somos víctimas tampoco, somos profesionales que luchamos, gente de muchísima lucha, no todos profesionales muchas veces, pero que podemos realmente cambiar esta narrativa electorera para suplirla con evidencias, con realidades de lo que es México hoy.
Porque México, la verdad, que es el primer socio comercial de Estados Unidos. El 2022 comercializamos 860,000 millones de dólares. No es menor. Nos convertimos en el primer socio comercial de Estados Unidos. La inversión llegó a 15,000 millones el año pasado y ya en 2024 llevamos 13,500 millones. Nada más en este mes. Entonces, vemos con optimismo el nearshoring y la relocalización y la posibilidad de superar, yo diría, esta disyuntiva entre una narrativa electorera negativa y una narrativa positiva de que estamos generando la región geoeconómica más importante del mundo, pacífica y con gran potencial para ser la más dinámica desde todos puntos de vista. Tenemos 60 puntos de cruce en la frontera. 6 de los más importantes, ¿verdad?, son cruciales para nuestro comercio. Ahora que se cerraron hace unas semanas por razones de flujo migratorio, pudimos demostrar que hay pérdidas de 26 millones de dólares diarios y 3,000 empleos que se van perdiendo en ambos países. No es nada más México, nada más Estados Unidos. Así es de que por eso tenemos que trabajar para cambiar la narrativa, para fijar una postura y para mostrar que estamos sí ante una disyuntiva histórica, que tenemos que aprovechar este contexto geopolítico que coloca a Norteamérica en una extraordinaria situación económica, pero que también tenemos que lograr cambiar esa retórica divisiva y hostil de quienes nos ponen como adversarios y no como socios aliados. Así es que tenemos que lograr este espacio binacional potente económicamente, incluyente en lo social, en lo ambiental, una relación respetuosa, proactiva, de mutuo beneficio, una relación que nos beneficie a las y los mexicanos en México y en Estados Unidos. Y estamos haciendo enormes esfuerzos para ello. Recientemente tuvimos aquí la visita de 3 secretarios de Estado por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Antony Blinken, Liz Sherwood, Alejandro Mayorkas, que estuvieron acá. Estuvimos discutiendo cómo podemos realmente tener un programa conjunto para abordar este fenómeno de la migración, conjunto. Y iremos el próximo 19 de enero a la siguiente reunión. Ahora nosotros iremos a Washington y así lo vamos a hacer en los próximos meses para poder avanzar y construir esta retórica conjunta, una narrativa positiva que nos coloque a ambos países en esto que queremos, que es una relación respetuosa, de mutuo y justo beneficio entre Estados Unidos y México. Ahora, respecto a nuestra mirada austral, yo lo he expresado en algunas ocasiones sin dejar de causar controversias. Y es que México tiene que volver a los debates y empeños del sur global. Somos históricamente parte del sur global. Sí, algunos dijeron, ay no, ya se fue otra vez al club de los pobres y dejó el club de los ricos. No, México tiene que estar en el sur global, en el norte, en el oriente y en el occidente. Por eso tenemos una posición geográfica, ahí está la brújula, espectacular. México es el centro de esa brújula, si así lo queremos ver. Y por lo tanto, creo que, por supuesto, América Latina y el Caribe es ¿cómo diríamos?, de donde yo soy. Y conozco y sé que es un espacio privilegiado, compartimos hermanos, socios, aliados, una región que no la está pasando totalmente bien en algunos países, pero también tenemos, yo creo, con mucha claridad lo que decía Manuel Ugarte, incluso hace 100 años él decía, pero mi patria, ¿es acaso el barrio en que vivo, la casa en que me alojo, la habitación en que duermo? ¿No tenemos más bandera que la sombra del campanario? Yo conservo fervorosamente el culto del país en que he nacido, pero mi patria superior es el conjunto de ideas, de recuerdos, de costumbres, de orientaciones y esperanzas que los hombres y mujeres del mismo origen, nacidos de la misma revolución, articulan en nuestro mismo continente, con la ayuda de nuestra misma lengua. Y muchos de ustedes que están recorriendo y viven en países
fuera de México, seguro que también cada día sienten más este acercamiento hacia nuestro país. Así es de que como buena familia latinoamericana, pues no estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que en verdad, Lilita, pero al final un día aquello que nos une es más fuerte que aquello que nos divide. Una pertenencia geográfica, un origen étnico, una cultura, un espíritu festivo, la solidaridad. Mi corazón entonces, no lo niego, es profundamente latinoamericano y caribeño. Y soy convencida de que unidos obtendremos mejores resultados. Si nos unimos hemisféricamente, tampoco se trata de que América Latina y el Caribe frente al mundo, no. América Latina y el Caribe negociemos con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con Asia-Pacífico, y creo que lo podemos hacer muy bien, sobre todo si potenciamos CELAC, que es algo que se hizo aquí en la Cancillería en 2021 y con mucho, mucho éxito. Hemos acompañado el 5º ciclo de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Y yo creo que ese fue un evento espectacular. Tener aquí a los guerrilleros en México y al Gobierno de Colombia haciendo realmente un pacto de paz, llorando en la clausura, Pati, llorando en la clausura, emocionados de poder encontrar una nueva vida. Y también estamos participando en la negociación entre Venezuela y la plataforma unitaria para poder lograr elecciones libres, para poder lograr que Venezuela entre en el curso de la democracia. Eso nos ha costado un poquito más, pero no es imposible y nosotros seguiremos apostándole a que el gobierno de Venezuela y la oposición en la plataforma unitaria encuentren rápidamente un consenso para lograr sus elecciones libres pronto. En Chile conmemoramos el 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende y fuimos con el presidente de la República y creo que llegamos a una conclusión muy importante. Nunca más una dictadura, nunca más la violación de los derechos humanos, nunca más un pueblo hermano matándose entre sí. Así es que fue una experiencia muy hermosa. Y este año tenemos el año dual con Brasil que nos acerca a nuestras sociedades, ambas sociedades. Y por eso tenemos mucho que hacer, porque con Brasil nos unen muchas cosas y creo que nuestros jefes de Estado comparten una amistad muy fraterna que la vamos a poder, creo yo, pues coronar con una visita de Lula muy pronto a México. Así es de que creo yo que tenemos una posibilidad enorme de que entre Brasil y México podamos encontrar semillas profundas y hacerlas florecer de nuestra amistad y que eso logre unir también a todo el continente. Pero los intereses de México se proyectan en otras latitudes. Europa, por ejemplo, socio clave de México. Y mira que luchamos hasta el fin por lograr, pues yo diría por lograr en diciembre, ¿verdad?, un acuerdo con Europa, el Acuerdo Global Modernizado. Yo no lo doy por muerto, todavía. Ahí vamos, ¿no? Hasta que termine el gobierno tenemos que seguirlo peleando, mi querido Rogelio, queridos colegas. Aquí está Jennifer, que no me dejará mentir, que hasta el día de Navidad seguíamos nosotros neceando con nuestro acuerdo. Pero creo que lo vamos a lograr porque además es una oportunidad muy importante, porque a lo que a Europa le interesa es invertir en México para tener acceso al mercado norteamericano. Ya no nada más le interesa el comercio, le interesa sus inversiones, le interesa su presencia aquí. Así es que ese es un tema muy importante que no dejaremos caer y que seguiremos hablando, no solamente obviamente con la Unión Europea, que además ayer se produjo una noticia de la renuncia de Michel, de Charles Michel, que va a revolucionar un poquito la tónica europea, pero ya nos contarán ustedes cuando les toque darnos el briefing de qué pasa en Europa, muy importante, y ver los otros países europeos que también tienen mucho que ofrecernos, ¿no? Aquí veo a varios colegas que están jugando un papel súper importante también en cómo atraer, por ejemplo, inversiones europeas a México, ¿no? Portugal siendo uno, Francia, etcétera, y creo que ahí tenemos un camino muy importante en los próximos meses.
Creo que también hemos logrado un acercamiento muy interesante y inesperado, bueno, sin dejar Europa, el Global Gateway con sus 50,000 millones de dólares, sí se está poniendo en práctica, aunque obviamente ideal sería que fuera dentro del marco del acuerdo, pero aún así creo que las inversiones empiezan a fluir. Con Asia-Pacífico tuvimos yo creo que un encuentro extraordinario en San Francisco con todas las economías de Asia-Pacífico, incluyendo reuniones muy importantes con Xi Jinping, con el propio Biden, con el propio primer ministro de Canadá, Trudeau, y creo que fue, y conversaciones importantísimas con el Triángulo Malasia, Indonesia, Singapur, con, digamos, con países asiáticos que tienen mucho interés en acercarse a México, Japón, qué duda cabe, Corea, tenemos por supuesto Vietnam. Entonces creo que tenemos ahí un trabajo por hacer y yo estoy muy interesada en escucharlos a ustedes, embajadores de Asia-Pacífico, para que podamos explorar qué podemos hacer en estos próximos meses para acercarnos a estas economías de manera muy directa y muy concreta. Yo estuve en China, en Corea, ¿verdad? Obviamente, propósitos diferentes, ¿verdad? Ustedes han oído seguramente el anuncio en la calle que dice refrigeradores, estufas, colchones y fierro viejo que vendan. Bueno, pues a eso fui. Y lo más lindo de todo es que sí lo pudimos hacer. Compramos estufas, refrigeradores, colchones, no. Pero, además de eso, logramos hacer muchísimas cosas más, que me ayudaron mucho los embajadores, yo agradezco mucho. Tuvimos una gran reunión con Wang Yi, con el vicepresidente de China, con las autoridades coreanas. O sea, realmente fue un viaje muy productivo. Digo, aparte que sí trajimos las estufas, los refrigerados, etcétera, pero fue muy productivo en lo político, en lo diplomático, y en algo muy importante, por ejemplo, todo este tema de las drogas sintéticas, nos pudimos sentar a conversar con China muy francamente sobre el tema de los precursores. Entonces, pues sí, creo que fue un viaje muy productivo. También estamos aquí, y aquí veo algunos colegas multilaterales que nos hemos acompañado mutuamente en temas como el cambio climático, como la Agenda 2030. Y sí, estamos luchando contra molinos de viento, porque en el fondo no es que la humanidad vaya por el camino correcto. Y por lo tanto hay mucho que hacer en materia de convencer, yo diría, a los grandes intereses, porque la COP28 fue un poquito un retroceso, más bien fue una COP para evitar un retroceso mayor. Y eso es muy preocupante. Cuando uno va a una conferencia multilateral a ponerle frenos para que no haya retroceso, es una situación grave. ¿Por qué no hay avances? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Pero en fin, y en el tema de la movilidad humana, la migración, que para nosotros en la Cancillería se ha convertido en un centro de preocupación muy importante, porque el presidente de la República me dio la tarea de coordinar a todas las organizaciones, las secretarías de Estado del gobierno. Asunto re difícil, porque no necesariamente la operatividad de la gestión migratoria está en nuestras manos. Sin embargo, lo hemos hecho con mucho gusto y más tarde, esta tarde, les presentaré la estrategia, porque mucha gente dice, México no tiene estrategia de migración. No. México sí tiene una estrategia de migración y me va a complacer muchísimo presentárselas esta tarde para que la hagan pedazos, me pregunten lo que quieran, pero sobre todo para que sepan qué estamos haciendo en materia migratoria en dos niveles, apoyando a nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior y gestionando el origen, el tránsito, el destino y el retorno de los migrantes que pasan por México. Es un fenómeno mundial, pero nosotros creo que hemos estado poniendo muchos esfuerzos para encontrar las soluciones. Hemos encontrado desafíos enormes. Por ejemplo, el número de solicitudes de asilo en México es el mayor después de Alemania y Estados Unidos a nivel global. Tenemos 140,000 solicitudes de condición de refugiado.
Y este es el problema más complejo, porque las personas que vienen a buscar refugio no necesariamente califican para ser refugiados. Están buscando también oportunidades económicas. Entonces, uno de los desafíos más grandes que hemos tenido es cómo logramos diferenciar entre aquellos que realmente tienen un miedo creíble y se les debe otorgar el asilo y cuáles están buscando oportunidades económicas para, sobre todo, México con una visión que sea ordenada, segura, regular, humana y que siempre tenga, digamos, que se vea la migración como una opción y no como una obligación. Así es que eso es lo que estamos intentando hacer. En la tarde tendremos la oportunidad de conversar sobre ello. Les daré los detalles incluso de la cumbre de Palenque que organizamos aquí en México con los países expulsores de la migración, porque resulta que ahora ya no son mexicanos solamente los que están yendo a Estados Unidos, son fundamentalmente venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, guatemaltecos. Entonces tenemos que, e incluso africanos, y eso en la tarde espero que tengamos una conversación y me gustaría que todos me pregunten. Vamos a hacer una sesión súper interactiva porque creo que eso es súper importante, porque realmente, claro, le estamos dando prioridad a las causas estructurales de la migración y ahí yo quiero agradecerle a MEXID, que ha hecho un esfuerzo enorme para invertir en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Belice, y poder entonces atajar, digamos, a las causas, abordarlas desde los países de origen, y ahora lo estamos ampliando hacia Venezuela, Colombia y Ecuador, porque es muy importante que podamos ir hacia allá y mirar qué es lo que está pasando allá. Así es que nada, pues estamos en momentos complejos, ¿verdad? Determinantes geopolíticas de impacto regional, que detonan flujos inesperados, acciones unilaterales que están golpeando a pueblos enteros, que están buscando la posibilidad de migrar, de huir de la precariedad, de la violencia, de la guerra, del daño ambiental. Y en ese sentido, pues es donde nuestra ribera del río Bravo pues se ha convertido justamente en yo diría, en un potente atractor que en realidad a veces se ha convertido en yo diría, en un lugar tétrico para muchos migrantes. Y por eso es que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para que esto se pueda lograr. O podamos, por lo menos, avanzar un poquito. Quiero referirme, para ir cerrando, por supuesto, ustedes dirán, ¿hasta cuándo va a seguir hablando? Pero bueno, no, en realidad lo que les quiero contar es que en el tema del cambio climático, lo que yo creo que más nos preocupó, no me preocupa en realidad, es que el cambio climático es la mayor falla del mercado de todos los tiempos. No lo digo yo, lo dijo Nicholas Stern, lo dijo hace tiempo. Una de las mayores fallas de mercado de todos los tiempos y no hemos encontrado cómo articular soluciones para que, digamos, en realidad 2023, por ejemplo, fue el año más caluroso desde que se tiene registro y realmente fue un año de incendios, de inundaciones, de sequías, de sobreexplotación de los mantos acuíferos y creo que eventos que solo veremos quizás una vez en la vida. Y uno de ellos fue el huracán Otis. El huracán Otis es un huracán producto del cambio climático, porque fue una tormenta tropical que al pegarse con el mar caliente, ¿no?, agarró fuerza y fuerza y fuerza. En 3 horas se convirtió de una tormenta, de 3 o 4 horas, una tormenta tropical en un huracán categoría 5. Que nunca en la historia de este país habíamos tenido un huracán de categoría 5 y los destrozos fueron mayores. Entonces creo que sí tenemos que tomar conciencia que esto sí nos puede pasar a nosotros y que sí le está pasando al mundo en otros contextos geográficos. Ustedes vienen muchos de Europa, que está inundado, claro, allá se están muriendo de frío, acá de calor, en otro lado de incendios. Bueno, es una... Yo diría es un caos climático el que estamos viviendo hoy en el mundo. Entonces creo que debemos actuar. Por cierto que quiero agradecerle a todos ustedes porque movilizaron muchos apoyos para Otis, muchos que llegaron con mucha oportunidad, así es que en eso de verdad quiero expresarles mi agradecimiento.
Y bueno, creo que frente a este desafío debemos seguir haciendo los mayores esfuerzos. Vamos a tener un panel el viernes sobre estos temas, en donde espero que también tengamos la oportunidad de conversar, de discutir y de sobre todo ver cómo podemos avanzar en estos temas tan difíciles que hoy se expresan en varias partes del mundo. Pero, colegas, lo que más quiero decirles es que yo estoy convencida que la influencia y el peso de la voz de México en el mundo nos debe brindar una oportunidad para impulsar constructivamente agendas que resguarden nuestros intereses, que construyan y yo diría que provean bienes públicos globales que están en el corazón de nuestras aspiraciones nacionales. Hay en el mundo un relato sesgado sobre los pasos que ha avanzado nuestra nación. Hay quienes cultivan la nostalgia por un estado de las cosas anterior, donde el poder político concentrado rendía cuentas al poder económico concentrado, de bandera propia o ajena. Nos acusan de populismo en cada avance de derechos o describen como demagogia dar voz al interés tanto tiempo silenciado de algunos de los desprotegidos. Entonces hay un retrato a veces gris, hay a veces un retrato interesado de quienes preferirían volver al pasado. Pero hoy México tiene otros colores, tiene tareas fundamentales y por ello yo los invito a que construyamos estos escalones de orgullo que podamos compartir más allá de nuestras fronteras. Y solo quiero detallar, para cerrar, cuáles son esos rasgos de los que yo me siento orgullosa, de los rasgos que me convencieron a venirme a formar parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador en su último año. 1. México tiene una democracia sana, estable, robusta y predecible. 2024 va a tener unas elecciones históricas. México es el país más poblado de habla hispana en el mundo. Serán las elecciones más grandes de la historia nacional, con un padrón electoral de 98 millones de votantes. Además, la Cancillería jugará un papel inédito en la promoción del voto en el exterior. Por primera vez tendremos 23 de nuestras sedes en el exterior con voto presencial, además del voto por correo y el voto digital. Entonces creo que tendremos sin duda un proceso electoral importantísimo. Y después de esta apertura nos va a acompañar Luisa María Alcalde, a quien le he pedido que nos venga a contarnos la parte política del país, que nos venga a contar las elecciones, que nos venga a contar cómo se está manejando la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, que nos cuente la perspectiva de la Secretaría de Gobernación. Pero el segundo son los logros sociales, porque con base en los datos de Coneval, el nivel de la pobreza pasó de 46% en 2014 a 36% en 2022. 10 puntos. Es mucho. Ahora, 36 tampoco es una buena noticia. Tenemos que bajar mucho más el nivel de pobreza. Pero logramos por lo menos que 5 millones de personas abandonaran la pobreza. Muchos de ellos adultos mayores, jóvenes, pueblos indígenas. Tercero, un profundo cambio estructural en un tema estructural de fondo, el salario mínimo. El salario mínimo aumentó por primera vez en 4 décadas. El salario mínimo estaba atado a la inflación, entonces no aumentaba nunca, porque la inflación siempre iba por arriba del aumento del salario mínimo. Se invirtieron las ecuaciones. Y hoy tenemos un incremento del 20% del salario mínimo. Fíjense que en México el salario mínimo era menor al salario mínimo de todo el mundo, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, de Paraguay. Era el salario mínimo más bajo del mundo. Entonces, subirlo 20% a nivel nacional, efectivo, por cierto, el presidente lo subió en los años anteriores, pero además habrá un aumento del 20% a partir de este 1 de enero, y creo que eso ha logrado realmente fortalecer el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras en un 110% comparado con el 2018. Así es que eso sí me parece un tema muy destacable
y sobre todo también nos muestra las afiliaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque junto al aumento del salario mínimo hubo también la eliminación del outsourcing para lograr mayor afiliación de trabajadores en el medio o en el mundo formal, que yo creo que eso también es muy importante. Cuarto, estabilidad macroeconómica. Somos un país con gran estabilidad macroeconómica, con un crecimiento. Este año nuestro crecimiento va a ser de 3.5%. Por favor, compárenlo. En la región en la región de América Latina y el Caribe no va a haber un crecimiento mayor del 1%. 3.5 va a ser el crecimiento de México. Y también una estabilidad macroeconómica que nos vendrá a contar Rogelio Ramírez de la O también hoy en un ratito más. Y yo creo que una oportunidad de inversiones sin precedentes, inversiones públicas de gran envergadura, con proyectos muy concretos, el corredor transoceánico al que yo los quería llevar, pero resulta que no tenemos avión. Pero bueno, los que puedan ir tienen que ir a conocer el corredor transoceánico porque es uno de los proyectos más interesantes, con mayor potencial, que conecta el Golfo de México, Coatzacoalcos con Salina Cruz, potente desde todos puntos de vista de carga, de turismo, desde todos puntos de vista. Y creo que es un proyecto, entre otros, muy emblemático, junto con el Plan Sonora, junto con el propio Tren Maya. Así es de que creo, además, que nuestras exportaciones han sido también impresionantes. Tenemos más de $1,000 millones de exportaciones al año. Como les decía, 860,000 de parte de México a Estados Unidos. Y yo creo que eso es una muestra de que México avanza. Y en materia de política social, de los 35 millones de familias, 85%, 30 millones de ellas reciben de manera directa, cuando menos, una porción para su vida diaria. Esto es muy importante, porque en verdad esto ha beneficiado de manera directa a la población más pobre. Temas pendientes, muchos. La seguridad, el medio ambiente, la investigación científica y tecnológica. Tenemos temas pendientes que también vamos a abordar en esta semana. Así es que, amigas y amigos, quiero decirles que esta REC se diseñó para que ustedes sean los protagonistas principales. Solo el día de hoy habrá presentaciones de los secretarios de Estado, pero de aquí, y de ustedes, más vale que participen y pregunten y cuestionen y toda la cosa, porque el chiste es que esta semana los embajadores, embajadoras, cónsules se sientan que está dedicada a ustedes. Nosotros los queremos escuchar. Así es de que creo que para nosotros y para mí en particular, esta, por cierto, es una época de incertidumbre que yo abrazo con certeza, porque al verlos aquí me da mucha confianza, me da ánimo, me da entusiasmo, me da emoción pensar que podemos impactar el quehacer de México y que no podemos perder la perspectiva de lo que podemos hacer juntos. Así es que nos escucharemos, los escucharemos con mucho gusto. Veremos al presidente de la República el jueves. Espero que también ahí tengamos una oportunidad de interactuar con él un poco más y desde luego que ustedes se sientan que son, yo diría, los actores centrales de esta REC. Eso es para mí lo más importante, que se sientan realmente contentos de estar aquí, que estemos juntos en las cosas que queremos hacer. Y yo, pues claro, tengo que traer a cuento pues lo que me marcó desde que entré a las Naciones Unidas, que fue algo muy hermoso, que está ahí en la entrada de las Naciones Unidas y que Juárez dijo: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso está ahí en Naciones Unidas, y eso está ahí en los corazones nuestros en todos los momentos que hacemos y que trabajamos. Así es que de la mano de Juárez, frente a esta enorme y maravillosa Cancillería que me honra presidir, quiero declarar formalmente inaugurada la 35ª edición de la reunión anual de titulares de embajadas y consulados. Mucho éxito.